Winnicott desarrolla algunas características que están siempre presentes en todo adolescente. Por ejemplo, dice que siempre está presente la inmadurez. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un pensamiento creativo, un poco iluso, un poco idealista, y esto, de alguna manera, tiene que ser tomado por los adultos. ¿Por qué? Porque estas ideas de, de alguien que no tiene responsabilidad en este momento, que en realidad está atravesando este proceso de adolescencia, pero que quizá todavía no está trabajando, quizá no tiene un cargo, un lugar de importancia. Estas ideas tienen que ser tomadas justamente para venir a refrescar todas estas ideas quizá conservadoras o que ya se mantienen y que se mantienen rígidas. Bueno, estas ideas nuevas, creativas, que tienen que ver con un poco de inmadurez. Bueno, justamente por eso muchas veces cuando pensamos en las ideas que tienen las empresas grandes y bueno, necesitan como ese espíritu de lo inmaduro, del adolescente. ¿Por qué? Porque viene a cambiar las ideas tradicionales y que quizás ya no tienen tanto éxito. Lo mismo pasa en las ideas políticas. Muchas veces se necesita de estos pensamientos, de estas ideas que traen los adolescentes, escucharlos. Entonces, Winnicott lo que dice es que es importante para los adultos prestar atención en esas actitudes que quizá nosotros podemos considerar como inmaduras o como súper idealistas. ¿Por qué? Porque vienen justamente a sacudir a la sociedad, porque vienen a interpelar lo que ya está establecido. Entonces está bueno escuchar estas nuevas ideas. ¿Por qué? Porque a partir de estas opiniones nuevas, a partir de estos pensamientos, se pueden lograr cambios que pueden ser totalmente estructurales. Entonces es interesante y es un desafío para cada uno de los adultos abrir la escucha, ser un poco más empáticos desde la escucha con esos adolescentes, no tratarlos como totalmente inmaduros, sino que pueden estar teniendo algo de razón y muchas veces tienen el 100% de razón en lo que opinan, en lo que dicen, por más que lo digan desde un lugar quizá un poco, un poco inmaduro, un poco sin la experiencia del adulto, pero bueno, está bueno escucharlo, tomarlo y empezar a trabajarlo porque desde ahí se consiguen distintos cambios. Y bueno, desde la psicología social es lo que queremos lograr, ¿no? Distintos cambios y los nuevos pensamientos, las nuevas ideas, estos pensamientos más frescos, bueno, dan esa sensación de que se puede obtener un cambio. Otra de las características que menciona Winnicott es la dependencia-independencia. Y esto tiene que ver con la figura de los adultos, ¿no? Con la figura de los padres, de las madres. Él dice que hay como un sentimiento de ambivalencia, porque por un lado tenemos esta sensación de independencia despectiva, como que no, bueno, a través de la rebeldía, ¿no? Como que no necesitan de los padres. Por ejemplo, si llegan tarde a la casa después de haber prometido que llegaban en determinado horario, bueno, esta independencia del sentir que no precisan a los padres, que pueden ser rebeldes, que pueden no cumplir con eso que se les pide, bueno, les da esa sensación de seguridad y de adultez, pero por el otro lado siempre hay como una dependencia regresiva, es decir, así como quieren demostrarles que pueden faltar las reglas, por ejemplo, también demuestran esto que siempre necesitan de esta compañía, necesitan de la afirmación, de esa confirmación que les pueden dar los padres o madres en determinado momento. Necesitan de su opinión, necesitan de ese espejo que teníamos en las primeras etapas del desarrollo. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos este estadio de espejo, buscar la mirada en el otro? Bueno, vemos que en la adolescencia también se buscan en otras figuras que resultan de importancia, pero nunca se deja de alguna manera de pedir la mirada de los padres. Entonces está este sentimiento de ambivalencia entre dependencia e independencia. Por otro lado, otra de las características que existe es el aislamiento. Winnicott dice que todo adolescente pasa por algún momento de aislamiento, que es necesario sentirse en una individualidad, correrse de todo lo social, correrse del grupo de pertenencia, correrse de la familia, correrse de todo lo que tiene que ver con lo social. ¿Para qué? Para vivir en algún momento un momento de individualidad. Pero ese momento de individualidad no va a durar mucho tiempo. En realidad, a partir de esa individualidad, a partir de ese proceso de trabajar
estos nuevos cambios, esta reestructuración que decíamos antes, se va a salir a la sociedad a buscar justamente pertenecer a algún grupo. Es muy importante para el adolescente poder pertenecer, afiliarse, pertenecer a un grupo. Entonces, a partir de ahí va a crear identidades que son identidades grupales. Y de ahí la idea de que todo adolescente siempre anda en grupo, tiene ideas nuevas, desarrolla actividades nuevas, puede tener ideología política, y todo eso va a tener que ver con nuevos grupos, con constitución de nuevos grupos. Y nunca vamos a ver al adolescente aislado. Pero tenemos que saber que siempre existe como una especie de aislamiento, de un primer aislamiento que da lugar a estos nuevos grupos que tienen que ver con la identidad que se quiere crear en esos nuevos ámbitos y grupos. Por otro lado, otro de los aspectos es la sexualidad, que la vive de una forma muy particular el adolescente. ¿Por qué? Porque Winnicott dice justamente que el sexo aparece antes de estar preparados. En realidad, él está hablando de que se alcanza una capacidad sexual, pero que no, esa capacidad sexual que se llega a lograr desde lo biológico no está muchas veces acompañado de igual forma con esa madurez psicológica que se precisa. Entonces, ahí vemos que existen distintos cambios, tanto en la mujer como en los hombres, que hay cambios físicos, como decíamos en el anterior video, que tienen que ver con cambios que son muy fuertes porque se dan de forma repentina, se crece de manera muy acelerada y muchas veces ese crecimiento no es armónico, no es armonioso, perdón, no es armonioso. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá el cuerpo crece de determinada manera y uno no, como que no lo sabe manejar, de repente se creció mucho en altura, las mujeres también tienen un cambio muy fuerte con lo que tiene que ver con sus pechos, con las caderas, y esto muchas veces no se sabe manejar en la sociedad, ¿no? En este sentido, de que muchas veces implica sufrimiento. ¿Por qué implica sufrimiento? Porque en algunos casos da vergüenza ante la mirada de los otros y las otras, porque también genera incomodidad. Entonces, de alguna manera, esta sexualidad también viene a reestructurar en una cuota muy importante todo lo que tiene que ver con los pensamientos de esos adolescentes. Y también se va dando todo lo que tiene que ver con la exploración, ¿no? Decíamos, estas nuevas relaciones que se van a tener de igual a igual con los pares, también va a tener que ver con la identidad que quiera ir asumiendo o vaya consolidando en ese proceso de adolescencia, justamente al explorar sexualmente con los otros, con las otras. Y bueno, se van a ir dando distintos mecanismos que tienen que ver con lo sexual, que tienen que ver con la identidad también que se quiera consolidar, que se quiera asumir. Entonces todos esos cambios que tienen que ver con la sexualidad va a ser muy fuerte. O sea, imagínense que esta etapa tiene que ver con el duelo del cuerpo, con estos cambios sexuales, tiene que ver con estas nuevas vinculaciones con esos nuevos personajes que van apareciendo, estas nuevas identidades que se van asumiendo. Entonces es un cambio muy estructural que se vive de una manera muy intensa. También tenemos como otra característica que menciona Winnicott, que igualmente algo mencionamos, que es el idealismo, esto de creer en grandes proyectos, en creer en grandes ideas que vayan a cambiar el mundo. Entonces, bueno, se cree desde ahí, desde un lugar muy fuerte y con muchas ideas. Y bueno, todo este combo de características que menciona Winnicott y que nosotros lo podemos ver muy fácilmente en los adolescentes que conocemos o también en nuestra propia adolescencia, dicen que va a terminar de desarrollar a esa persona y la va a constituir en un adulto que va a tener una identidad que va a forjar en esta etapa que es tan importante con estos cambios que hemos mencionado.